Seguimos con la discusión sobre el Research Inquiry. Estaba hablando de Grounded Theory, que Grounded Theory normalmente es una técnica que se encuentra o se utiliza en los otros métodos cualitativos como etnografía, case study, phenomenological research, narrative research. Eso quiere decir que Grounded Theory para mí no debe ser una categoría separada, sino incluida en los otros métodos. También tal vez nos damos cuenta de que Creswell hace énfasis a la investigación cualitativa. Si vemos que en la investigación cuantitativa nos da dos tipos, unas discusiones, explicaciones breves, pero cuando pasamos a Qualitative Strategies nos da un panorama más grande. Y para mí esto está bien porque casi todas las propuestas de investigación que tenemos en el diplomado, la mayoría de ellos serán cualitativa o mixed methods. Algunos utilizarán cuantitativo, pero debemos darnos cuenta, debemos tomar en cuenta de que Creswell es un experto en toda la investigación, pero él prefiere la investigación cualitativa y los métodos mezclados o mixed methods. Cuando pasamos a la siguiente página vemos que Mixed Method Strategies, él habla mucho de eso y vemos que sus libros o un libro de él es una de las fuentes más importantes para los Mixed Method. Hay dos tipos de Mixed Method, sequential y concurrent, y eso es fácil de entender. Sequential significa que empieza con un método como cualitativo, pasan a cuantitativo y termina con cualitativo. Concurrent significa que hacemos los métodos mixtos a la vez. Perdón, hay tres métodos mixtos y Transformative Mixed Methods. Yo creo que es interesante que no se haya utilizado mucho, pero el propósito es transformar lo que está pasando en la metodología misma. Bueno, pasamos a la conclusión que es muy importante. Él explica cómo se puede escoger de todos los métodos cuál es el método más adecuado, más efectivo. Para entender qué método se debe escoger, se puede ver estas características. Y a mí me gusta ver los métodos en un continuum. O sea, no son métodos muy fijos, pero son flexibles. Y vemos que en este lado las características de quantitative se ven las características como predeterminado, instruments based on questions, performance data. En el otro extremo, los métodos son emergentes que van a salir, que las preguntas son abiertas y los datos y documentos son mucho más abiertos. Se analiza textos, imágenes, temas, patrones, interpretaciones y en el medio es una mezcla. Y para mí, a mí me gusta este continuum que no dice que es fijo, los métodos son fijos, pero los métodos son flexibles y se puede situarse o contextualizar su método en una parte de ese continuum. Y en los siguientes párrafos él explica estas características y cómo funciona el continuum y en qué se hacen las decisiones. Y son excelentes sus descripciones. Aquí también pasamos a la relación entre Research Design, Worldview, Strategies, and Methods.
aquí él explica que los métodos cuantitativos normalmente tendrán puntos de vista positivos, mientras que los métodos cualitativos tendrán normalmente puntos de vista constructivistas, etnográficos y observación de comportamiento. También vemos que hay otros métodos cualitativos como Participatory Narrative Design and Open-Ended Interviewing. Otra vez vemos, no es un prejuicio, sino que es un énfasis en lo cualitativo, porque en quantitative los investigadores cuantitativos tienen un punto de vista, una perspectiva mucho más amplio que plantea Creswell aquí, pero para nuestros objetivos está bien dicho. Me encanta esta tabla, table 1.4. Vemos que si vemos las asunciones, decimos assumption en inglés, no creo que eso es no es presupuesto, pero assumptions. Si tenemos un punto de vista filosófico de constructivistas, normalmente nos gusta cualitativo. Cuantitativos son post-positivos, mixed methods normalmente son pragmáticos, pero no siempre, pero esto es normalmente la relación, la conexión. Employ the strategies of inquiry. Inquiry significa cómo averiguamos, cómo aprendemos. Qualitative tiene estas estrategias, quantitative estas y mixed methods. Esto, métodos, eso quiere decir, usamos la palabra método mucho y él también utiliza la palabra methods mucho, pero para mí eso quiere decir instrumentos de la recolección de los datos. Entonces, employ these instruments of data collection. Qualitative son open-ended questions, preguntas de forma abierta. Quantitative, closed-ended questions, preguntas cerradas. Y mixed methods ambos. Estas son las prácticas del investigador durante la investigación y vemos la posición del investigador, la investigadora, enfrente o en el contexto de la investigación. Para diplomado, ustedes no necesitan escoger uno de estos tres, como decimos, approaches, acercamientos o métodos, basado en lo que dice Creswell, basado en lo que yo digo, sino que ustedes deben entenderse a sí mismos y conocer sus puntos de vista filosóficos, las estrategias más adecuadas para su investigación, los instrumentos que se pueden utilizar. Entonces, cada uno de ustedes va a posicionarse como quieren entre estos tres acercamientos o approaches. Pasamos a los criterios para seleccionar el diseño de investigación. Y esto, ustedes se darán cuenta de que yo sigo muy a pie de la letra lo que dice Creswell aquí. Primero, the research problem, el planteamiento de la investigación indica normalmente, tal vez precisamente, el tipo de diseño más adecuado. Si su planteamiento del problema o si su problema a investigar es exploratorio, que no hay variables definidos, que no se sabe mucho y que los instrumentos para la recolección de los datos no son hechos, no son conocidos, y entonces todo esto quiere decir que debería diseñar una investigación cualitativa.
entonces, si su pregunta, su planteamiento indica que se sabe mucho del problema, los variables son muy bien definidos, hay instrumentos para la recolección de los datos y usted quiere aislar, decimos en inglés isolate, aislar uno o dos variables para ver la causa y efecto de algunos de los variables. Todas esas características indican o nos dicen que debemos tener un diseño más cuantitativo. Entonces el planteamiento del problema nos indica, yo diría como 90% del diseño. Entonces es muy importante cómo planteamos el problema porque el planteamiento nos indica el diseño, los instrumentos, los procesos, todo. Bueno, después del planteamiento del problema pasamos, creo que es experiencia, ¿no? Personal experience. Si usted no sabe mucho de un problema, pero el problema está bien investigado, tal vez no puede utilizar un diseño cuantitativo. Pero todos ustedes están muy bien metidos en sus campos de investigación. Entonces, su experiencia, si tiene mucha experiencia en algo, en un contexto, esto nos indica que se puede escoger cuantitativo o cualitativo. También, si ustedes tienen capacitación o entrenamiento en los métodos científicos de estadísticas y tienen programas, software de estadísticas, es mucho más fácil hacer una investigación cuantitativa. Si no tienen esta experiencia o conocimiento en los métodos cuantitativos, bueno, se puede hacer una investigación cualitativa. Lo que pasa, esto no quiere decir que la investigación cualitativa es más fácil. Lo que pasa es que en la investigación cualitativa, el investigador es el instrumento más importante para la recolección de datos y análisis y toda la interpretación y redacción de los resultados. Entonces, los instrumentos en la investigación cuantitativa ya están hechos. Tenemos instrumentos de estadísticas, de cuestionarios, de todo ya están hechos y se pueden utilizar lo que está hecho. Pero en la investigación cualitativa, el investigador, la investigadora es el instrumento más importante. Y esto exige mucho del investigador, que el investigador tiene que ser muy flexible, tiene que facilitar la comunicación con los participantes, tiene que tener muchos poderes fuertes de observar, de entender, de hacer preguntas. Entonces, ambos métodos, cuantitativo y cualitativo, son difíciles, pero lo que es difícil depende. Lo que es difícil en los métodos cuantitativos son los instrumentos y cuestionarios y métodos de análisis de estadísticas que ya están hechos y tenemos que entenderlos. Lo difícil de la investigación cualitativa es que la persona, el investigador, es el instrumento y tiene que manejarlo a sí mismo. El último criterio es la audiencia. Si ustedes van a realizar su doctorado, tal vez habrá una audiencia que necesita un tipo en vez de otro tipo. Bueno, esto es todo. Mucho que decir sobre capítulo 1, pero es un capítulo excelente. Es muy acierto, accurate decimos en inglés, pero muy terso, conciso. No se habla mucho, pero se dice mucho. Bueno, saludos. Háganme preguntas si tienen. Gracias.